La columna vertebral está formada por distintas vértebras móviles, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas y 5 vértebras lumbares, y luego por una pieza que no tiene movilidad entre las vértebras originales, que es el sacro. La columna, cuando la vemos de frente, todas esas vértebras móviles tienen que verse perfectamente alineadas en una línea recta. No es así cuando nos vemos de lado, que tenemos unas curvas que denominamos fisiológicas, que forman parte de la forma que tenemos en el tronco para podernos mantener erguidos. Es la lordosis lumbar, la cifosis torácica y la lordosis cervical. Pues bien, si vemos la columna vista de frente y existe un patrón en el cual no hay una perfecta alineación recta de las vértebras, sino que las vértebras están torcidas entre sí, a eso le denominamos escoliosis. En realidad no es que estén las vértebras torcidas en el plano frontal, sino que las vértebras han adquirido un componente torsional en su desarrollo. Es por eso que le llamamos escoliosis. Pues dependiendo del momento en el que diagnosticamos la escoliosis, podríamos dividir las escoliosis en escoliosis de la época del desarrollo, de la edad pediátrica, o las escoliosis de la vida adulta. Dentro de las escoliosis de la edad pediátrica tenemos 3 grandes grupos o familias de escoliosis. Por un lado están las escoliosis, que son debidas a anomalías en la formación de las vértebras. Son lo que llamamos las escoliosis congénitas, que pueden ser por vértebras que no se han acabado de formar o vértebras que se han quedado pegadas entre sí. Estas son escoliosis complejas que se suelen diagnosticar en edades muy tempranas y que exigen formas complejas de tratamiento. El otro gran grupo de escoliosis son las escoliosis que son debidas a problemas neuromusculares, a enfermedades neuromusculares o a trastornos del tejido conectivo. Estos son muchas veces escoliosis que son manifestación de síndromes o enfermedades complejas que están en profundidad, y suelen ser escoliosis que se diagnostican también en edades tempranas de la vida. Y la otra familia de escoliosis de la edad pediátrica son lo que denominamos las escoliosis idiopáticas. El término idiopática significa que no conocemos exactamente su origen, y este grupo es el más frecuente en la edad pediátrica de diagnóstico de escoliosis. Pues se estima que la escoliosis idiopática tiene una incidencia que está en torno al 1 al 4% de la población, con cierta predominancia el sexo femenino. A su vez la podemos subdividir en escoliosis idiopáticas infantiles, cuando las diagnosticamos en los 3 primeros años de vida, escoliosis idiopáticas juveniles, cuando las diagnosticamos entre los 10 y los 3 años de vida, y escoliosis del adolescente o de la adolescencia, que son las que diagnosticamos a partir de los 10 años de vida hasta la madurez esquelética. Este es el grupo más importante de diagnósticos de escoliosis. El diagnóstico muchas veces viene de la mano de la familia, de los padres del paciente o de la paciente, o la propia paciente a veces se ha percatado de que algo está sucediendo. Suelen manifestarse pues, con asimetrías corporales del tronco, como un hombro más elevado que el otro, una cintura asimétrica, con algún pliegue por debajo de las costillas y con una característica giba dorsal, que son costillas que asoman un poquito más en la espalda cuando le pedimos a la paciente que se incline. El diagnóstico de sospecha, la sospecha inicial, la establecemos con la simple observación del tronco del paciente o de la paciente. Cuando la persona especializada en problemas de columna valora a un paciente, puede tener una alta sospecha de que el problema de fondo sea una escoliosis simplemente con la exploración física. Pero el diagnóstico concreto y preciso se establece con unas radiografías especiales en las que retratamos toda la columna vertebral de lado y fundamentalmente de frente, para ver si la columna está perfectamente alineada o tiene estos patrones de curva. La escoliosis en las fases más leves no tiene especiales consecuencias para la salud del paciente. Las escoliosis leves, las que comportan poca curva, poco componente de curvatura anómala, tienen poco impacto en la calidad de vida de los pacientes. Pero si la escoliosis va desarrollando un patrón muy agresivo, con muchos grados
de inclinación, donde comprometa la zona dorsal, la zona torácica, donde están las costillas, pues ahí podemos tener consecuencias a nivel de la función cardiopulmonar. Esto sucede en escoliosis por encima de muchos grados de magnitud de lo que denominamos el ángulo de Cobb. El tratamiento depende de la fase de la vida en la que diagnosticamos este problema. Cuando estamos ante magnitudes leves, pues tenemos que actuar poco. En magnitudes más importantes de escoliosis tenemos que actuar con más contundencia, y depende también de la fase de desarrollo hormonal y esquelético. ¿Por qué? Porque sabemos que la escoliosis tiene que ver con el momento de crecimiento, con el pico de crecimiento de la paciente, y en la medida en la que queda crecimiento por delante existe más riesgo de que esta escoliosis progrese, aumente o empeore. Entonces es fundamental identificar la magnitud de escoliosis que tiene la paciente y su estado madurativo, es decir, cuánto desarrollo le queda por delante. Dependiendo de si tenemos una magnitud u otra o estamos en un estadio madurativo mayor o menor, tenemos que tomar las decisiones pues más conservadoras y más de ir observando el problema o de ir actuando en más consecuencia. Uno de los tratamientos que utilizamos para escoliosis moderadas, en las que todavía tenemos potencial de desarrollo, potencial de crecimiento y de madurez, es el uso de aparatos ortopédicos tipo corsé, que tiene un valor especial cuando tenemos un tronco al cual le queda todavía mucho crecimiento, y lo que hace el corsé es contener ese tronco que está desviándose y facilitar que el crecimiento que le queda al paciente sea tutelado dentro de ese aparato ortopédico. Esto nos sirve para estadios intermedios y para situaciones en las que hay inmadurez esquelética. Pero si tenemos ya una madurez concluida o tenemos magnitudes muy importantes de escoliosis, lo que se puede plantear es la corrección quirúrgica, que es una cirugía muy difundida y que busca recuperar la alineación correcta de la columna. Lo habitual es que sea una solución definitiva, pero es verdad que por la complejidad de este problema y sabiendo que no afecta únicamente a las vértebras que están más torcidas, sino que es un problema global de la columna, siempre son pacientes que una vez operados pues necesitan un seguimiento prolongado en el tiempo para comprobar que no hay problemas en los extremos de la operación. Con la escoliosis se nace si es una escoliosis congénita. La escoliosis idiopática, sabemos que el nacimiento no la tenemos, pero aunque le denominamos idiopática o clásicamente se la ha llamado idiopática porque se desconoce su naturaleza concreta, sí que sabemos que tiene una agregación familiar, es decir, hay un sustrato genético que es el causante de parte del problema, y luego se ha ido demostrando por distintos estudios científicos que hay también un contexto epigenético, es decir, que a distintos factores del entorno pueden actuar en el desarrollo de la escoliosis. Es decir, la escoliosis idiopática no la tenemos al nacimiento, pero sí que podemos tener algunos factores de riesgo como familiares, hermanos, hermanas con escoliosis. Es importante realizar un diagnóstico temprano porque existen tratamientos intermedios como el uso correcto del corsé y el seguimiento adecuado. Sabemos que tiene un gran valor en las fases tempranas, por lo que ante asimetrías corporales, un hombro más alto que el otro, sensación de que ha surgido un pliegue en el tronco que antes no teníamos, pues conviene consultar con el especialista.